héroes, traidores o la prueba de que la mayor amenaza para Ucrania viene desde dentro. 4 soldados ucranianos, comunes y corrientes, lograron lo impensable. En una sola noche, destruyeron todo el arsenal de la OTAN almacenado en Yavoriv. Hablamos de una base con el máximo nivel de seguridad, vigilada día y noche, resguardando decenas de kilos de explosivos y armamento valorado en miles de millones de dólares. ¿Cómo fue posible que solo 4 hombres atravesaran barreras, burlaran controles y colocaran suficiente carga explosiva para reducir a cenizas la mayor reserva militar occidental en Ucrania? No eran agentes infiltrados rusos, ni comandos expertos de élite. Eran soldados ucranianos, desgastados y hartos, que decidieron actuar desde dentro, motivados por la desesperación y la falta absoluta de fe en el sistema al que sirvieron. Estamos ante un caso de sabotaje planificado, una venganza personal contra el propio mando, o sencillamente la expresión última de una tropa al borde del colapso. El hecho de que la OTAN perdiera en cuestión de horas años de envíos, coordinación y reputación plantea una pregunta más inquietante. Si esto es solo el principio, Ucrania podría quedarse sin medios defensivos, y el apoyo occidental enfrentaría una crisis de confianza sin precedentes. Pero antes de analizar las consecuencias devastadoras de este golpe, debemos conocer quiénes eran estos soldados y cómo lograron lo que nadie creía posible. Descubramos ahora la historia detrás de estos 4 hombres. ¿Quiénes eran realmente y qué los llevó a cruzar el límite en una noche decisiva? No eran saboteadores profesionales. Eran soldados corrientes, llevados al límite absoluto de su resistencia. Estos 4 hombres no eran voluntarios ni patriotas convencidos. Eran soldados ucranianos, movilizados a la fuerza y empujados a un frente que solo conocía el barro, el miedo y la muerte. Durante meses, soportaron trincheras inundadas, el estruendo incesante de los bombardeos y una cadena interminable de órdenes absurdas de un mando cada vez más incompetente. No hubo rotación, ni descanso, ni esperanza de relevo. La sobrecarga física y mental terminó por quebrar cualquier resto de fe en la victoria. Cada día era una apuesta entre la supervivencia y la resignación, viendo cómo los suyos caían y el frente se mantenía, a costa de vidas sacrificadas por nada. El hartazgo se transformó en coraje, no para luchar por una bandera, sino para sobrevivir y desafiar el sistema que los había convertido en carne de cañón. Decidieron desertar, no hacia la frontera enemiga, sino hacia la retaguardia, en pleno territorio controlado por Kiev. Su objetivo no era la huida, era golpear al propio régimen que los estaba devorando. Pero desertar era casi imposible. El ejército ucraniano multiplicaba controles internos, patrullas y bloqueos, cazando sin piedad a cualquiera que intentara escapar del frente. Sin embargo, estos 4 lograron evadir la represión, burlar a los controles y avanzar, probablemente aprovechando momentos de confusión tras un bombardeo, o quizás contando con información privilegiada sobre rutas y puntos ciegos. Su motivación iba más allá de la mera supervivencia. No buscaban refugio en el extranjero, ni desaparecer. Su plan era mucho más audaz: atacar el sistema desde dentro, asestar un golpe que resonara en lo más profundo de la estructura militar y política. Este relato expone una verdad incómoda. Cuando la moral se derrumba, el ejército no solo pierde fuerza ante el enemigo, sino que comienza a autodestruirse desde dentro, convirtiendo a sus propios soldados en una amenaza impredecible para la estabilidad del país y la confianza de sus aliados. Ya en la retaguardia y lejos del frente, estos 4 comenzaron a trazar su ataque. ¿Cómo lograron acercarse y penetrar la fortaleza logística más custodiada de la OTAN en Ucrania? Ese es el siguiente capítulo de esta historia. Ya en la retaguardia y lejos del frente, estos 4 comenzaron a trazar su ataque. ¿Cómo lograron acercarse y penetrar la fortaleza logística más custodiada de la OTAN en Ucrania? Ese es el siguiente capítulo de esta historia. Un golpe quirúrgico que superó a cualquier ataque ruso. Esta es la historia de cómo 4 soldados ucranianos, impulsados por la desesperación,
lograron destruir el mayor arsenal de la OTAN en territorio ucraniano en cuestión de horas. El polígono de Yavoriv, situado en la región de Leópolis, no es solo una base militar cualquiera. Es el centro logístico principal para la OTAN y Ucrania. Un lugar donde se almacenan armas, se entrena personal y se coordinan operaciones conjuntas. Por años, este enclave ha funcionado como el corazón de la ayuda militar occidental en la guerra. Pero en Yavoriv, durante la noche fatídica, se encontraba almacenada la mayor concentración de armas occidentales que haya visto Ucrania en los últimos 4 años. Allí, bajo estricta vigilancia, reposaban misiles ATACMS de largo alcance, Storm Shadow británicos, Scalps franceses, sofisticados sistemas HIMARS y varias baterías del codiciado sistema Patriot. Además, miles de proyectiles de artillería y millones de municiones para armas ligeras hacían de este arsenal un objetivo sin precedentes. La razón de tal acumulación era clara. Todos estos recursos estaban destinados a una gran operación defensiva prevista para el año 2026. Se suponía que esta concentración masiva de armamento sería la salvaguardia de Ucrania ante las futuras ofensivas rusas. El valor total del arsenal superaba los $5.000 millones, resultado de meses de producción, logística y esfuerzos coordinados de todos los países aliados. Todo reunido en un solo punto vulnerable. Pero la seguridad de Yavoriv tenía grietas. Uno de los desertores había servido previamente en este polígono y conocía tanto el terreno como las rutinas del sistema de vigilancia. Gracias a su información, el grupo consiguió decenas de kilos de explosivos, probablemente obtenidos de almacenes con poca custodia o traídos directamente desde la línea del frente, y planificaron su ataque con precisión. Aprovechando la oscuridad, los puntos ciegos y las debilidades internas del perímetro, los 4 lograron infiltrar la base y colocar cargas explosivas en 8 almacenes estratégicos. Cada uno de estos depósitos contenía equipos esenciales para la defensa nacional, y bastaron unos minutos de trabajo meticuloso para transformar meses de suministros en una vulnerabilidad fatal. El precio de este sabotaje no se mide solo en dinero. Toda la capacidad defensiva planeada para el año 2026 se desvaneció en una sola noche. Ucrania quedó expuesta, mientras la OTAN se enfrenta a la cruda realidad de no poder reponer esos recursos de inmediato. El momento de la detonación no solo sorprendió a los militares en la base, sino que marcó un antes y un después en la guerra. ¿Cómo fue exactamente el ataque y qué hizo Kiev para ocultar el desastre? Vamos a desentrañar los detalles de la explosión y examinar las maniobras del gobierno de Kiev para tapar lo ocurrido, en medio de la presión internacional y el caos en las redes sociales. La verdad ardió más rápido que los explosivos. Las redes sociales rompieron el silencio oficial en cuestión de minutos. La noche de la explosión, una serie de detonaciones casi simultáneas sacudió no solo el polígono de Yavoriv, sino toda la región. Las llamaradas se vieron a kilómetros de distancia. Incluso testigos en el lado polaco compartieron imágenes de las columnas de fuego iluminando el horizonte. Lo que empezó como un estallido aislado se transformó rápidamente en una cascada de explosiones. El incendio se descontroló y consumió los 8 almacenes durante horas, dejando daños irreparables. Las autoridades locales, desbordadas, ordenaron evacuaciones de emergencia para cientos de civiles y personal militar en las zonas aledañas. Sin embargo, mientras Kiev intentaba minimizar el incidente con comunicados ambiguos, la realidad hablaba por sí sola. Cientos de videos grabados por ciudadanos y las primeras imágenes satelitales circularon en las redes, mostrando la magnitud de la catástrofe. El silencio oficial quedó en evidencia, reemplazado por la presión pública y la transparencia forzada. En Bruselas, los generales de la OTAN estallaron de furia. Exigieron explicaciones inmediatas. ¿Cómo fue posible semejante brecha de seguridad? ¿Por qué se concentraron todos los suministros vitales en un solo lugar? ¿Cómo lograron los saboteadores entrar sin ser detectados? La credibilidad del mando ucraniano, y peor aún,
La confianza en toda la cadena logística occidental quedó cuestionada como nunca antes. No solo se trataba de la destrucción material, sino del colapso de la confianza política y de la moral en la Alianza Occidental. La verdadera amenaza no llegó desde el exterior, sino que brotó desde dentro. Soldados ucranianos, presionados hasta el límite, convirtieron una base estratégica en un cráter humeante. El enemigo fue interno, y ningún muro, por grueso que sea, puede proteger contra eso. La incapacidad de encubrir la catástrofe y la sospecha de un sabotaje interno sembraron una duda letal. ¿Tiene sentido seguir enviando armas y recursos a un ejército que parece destruirse desde adentro? El costo ya no es solo material. Ahora está en juego el futuro mismo de la defensa ucraniana y la estabilidad de toda la región. Pero la verdadera dimensión de este desastre apenas empieza a sentirse. ¿Qué implicaciones tendrá para la capacidad de combate de Ucrania y para el respaldo de la OTAN en los próximos meses? La OTAN puede construir armas, pero no puede fabricar la voluntad de luchar. Este es el corazón del desastre en Yavoriv. El arsenal más grande de Occidente destruido no solo por enemigos, sino por manos propias, agotadas y sin esperanza. La pérdida material es masiva, pero hay algo aún más grave. Los depósitos occidentales están casi vacíos, y la producción no alcanza a reponer lo perdido en meses, ni siquiera en años. La capacidad de Occidente para enviar más armas está llegando a su límite, y todos lo saben, tanto en Kiev como en Moscú. Sin embargo, el recurso más crítico, la moral de los soldados, es el más ignorado. Sin convicción, ningún arsenal puede ser usado con eficacia. Los 4 soldados responsables del sabotaje no fueron agentes rusos, sino ucranianos que ya no veían sentido en seguir combatiendo. Esto revela que el principal enemigo de Ucrania no es Rusia, sino el colapso interno. La desconfianza, el cansancio y la descomposición en sus propias filas. Cuando la cohesión se rompe, hasta el mejor armamento es inútil. La verdadera amenaza es la inestabilidad interna. Una cadena de deserciones, sabotajes y desesperanza puede ser mucho más letal que cualquier ofensiva rusa. Si los soldados pierden la fe, el frente se desmorona desde dentro. Las alianzas militares, como la de la OTAN con Ucrania, dependen de la percepción de voluntad y capacidad de resistencia. Cuando esa confianza desaparece, el apoyo político y militar se tambalea. Nadie quiere invertir en una causa perdida. Para Rusia, este suceso es una victoria psicológica de gran alcance. Ver cómo el enemigo se desmorona sin necesidad de atacar directamente es mucho más efectivo que cualquier bombardeo. La destrucción interna ahorra recursos y multiplica el efecto del desgaste. La lección más dura es clara. Ningún aporte externo, por valioso que sea, puede compensar la falta de cohesión, propósito y moral. La ayuda pierde sentido cuando el receptor ha perdido su razón de luchar. Sin una recuperación moral y organizativa, Ucrania corre el riesgo de perder el respaldo occidental y precipitar su propia derrota. El verdadero punto de quiebre ya no es militar, sino existencial. Frente a este escenario, surge una duda inevitable. ¿Es este el inicio del colapso total? Y más importante aún, ¿cómo podrían responder los actores internacionales ante una crisis de tal magnitud? ¿Estamos presenciando el principio del fin de la resistencia ucraniana desde dentro? La destrucción del mayor arsenal de armas de la OTAN en territorio ucraniano, a manos de solo 4 soldados ucranianos, no es una simple anécdota de sabotaje. Es el síntoma más grave de un colapso interno. Soldados que, desesperados y desmoralizados, ya no creen ni en la victoria ni en el apoyo externo. Este acto demuestra que la amenaza más letal para el régimen de Kiev no proviene de las fuerzas rusas, sino de la desintegración moral y la falta de propósito entre sus propias filas. El riesgo de este colapso va mucho más allá de la pérdida material. Si la OTAN, con todos sus recursos y logística, no pudo evitar que el mayor arsenal de Occidente desapareciera en una noche, ¿qué garantías existen de que la ayuda futura no correrá la misma suerte? Si la confianza y el espíritu de lucha se han roto,
ningún envío de armas será suficiente. Además, este golpe afecta directamente a la reputación del propio bloque occidental. La idea de que basta con inundar Ucrania de recursos para sostener su defensa, ahora se tambalea. Si el ejército ucraniano se descompone desde dentro, podría convertirse en el ejemplo de que ningún apoyo externo puede compensar la falta de cohesión y moral en el terreno. Y aquí surge la pregunta crucial. ¿Es este el colapso definitivo del ejército ucraniano? ¿Puede la OTAN reponerse tras una pérdida tan humillante, o estamos ante el fin de la gran apuesta occidental por Ucrania? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la próxima gran derrota de Ucrania será resultado de la presión enemiga o de la destrucción desde dentro? ¿Puede algún aliado revertir este proceso de descomposición?